Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Opel Meriva A. Meriva pertenece a la generación de automóviles Opel en la que se prestó la mayor atención a la cuestión de la resistencia a la corrosión. No se puede decir que el acabado sea excelente, pero la corrosión superficial de puertas, hojas y arcos se produce principalmente en los ejemplos más antiguos y descuidados y en los lugares donde se aplica un intenso chorro de arena. Y la estructura básica en general se mantiene bien, las partes internas y los umbrales están muy bien protegidos. Pero, desafortunadamente, los defectos puntuales en la pintura son típicos de este automóvil. Muchos automóviles tienen pequeños errores en las superficies que no parecen estar expuestas a los impactos de piedras. La corrosión del portón trasero es poco común. Bueno, las astillas en el capó y el marco del parabrisas son consecuencia de la solución de diseño y la aerodinámica. Curiosamente, las astillas del marco no suelen oxidarse durante mucho tiempo, pero el capó pierde rápidamente su apariencia. Opel no fabrica todos los elementos de acero galvanizado. En general, los defectos de pintura deben controlarse y corregirse de inmediato, pero esto no causa muchos problemas. Pero las piezas de plástico son sorprendentemente duraderas. Incluso en invierno, los atascos suelen solucionarse y, en verano, los parachoques generalmente se rompen solo con golpes fuertes. El plástico es muy bueno y la pintura se adhiere perfectamente. Es una lástima que la óptica y el parabrisas sean propensos a rozar, aunque aquí nuevamente la culpa la tiene la aerodinámica, no la mano de obra. El interior del coche es sencillo, pero está muy bien hecho. Los materiales, herrajes, plástico, botones y palancas de alta calidad son más típicos de los coches de una clase superior. Por supuesto, es un poco estrecho, pero hay espacio suficiente incluso para pasajeros muy altos. La antigüedad del coche se revela sobre todo en el estado del revestimiento del suelo y en los botones del climatizador. Si el tapizado del volante es de cuero, ya en el 5º año de vida puede parecer desnudo, al igual que la palanca de cambios. Pero el resto del interior, incluidos los asientos, se mantiene bien. Como último recurso, puedes hacer una limpieza en seco ligera y todo brillará. Prácticamente no hay problemas graves, e incluso la pantalla del ordenador de a bordo no sufre pérdidas de píxeles, el cierre centralizado funciona perfectamente, el control multimedia desde el volante no falla, el control de clima funciona. Es raro encontrar coches que, con 10 años de antigüedad, no causan más problemas que los nuevos, y el Meriva es ese raro caso. Las únicas quejas graves son el sistema de control del motor y el cableado del compartimento del motor. Este último parece muy sólido, pero en realidad resulta que el aislamiento se vuelve frágil después de 8 a 10 años de servicio. Siemens, que suministra la electrónica, claramente ha ahorrado dinero. La ECU del motor tampoco está fabricada de la manera más exitosa. No es frecuente, pero aún así falla debido al sobrecalentamiento y las vibraciones. Rompe los cables que conectan el chip de cristal en la placa cerámica y los contactos. Las consecuencias son las más desagradables, fallos de funcionamiento o fallo total de la unidad. El costo de resolver el problema es bastante alto, y si ya lo ha encontrado, necesitará una unidad usada, correctamente desatada, o la reparación de la vieja, que es realizada por algunos especialistas en este campo. El problema afecta principalmente a los motores de gasolina de 1,6 litros y 16 válvulas por 100 caballos de fuerza, Z16XE, y a las primeras versiones del motor de 1,4 litros. Z14XEP. El nuevo Z16XEP de 105 caballos de fuerza está prácticamente libre de este problema, al igual que el 1.4 posterior a 2006. Ciertamente ocurren problemas menores, pero son de naturaleza aleatoria. Los casos de cableado interior y de puertas defectuosos suelen estar asociados con reparaciones fallidas de la carrocería. En el Meriva tampoco hay prácticamente ningún problema. La suspensión es sencilla y recorre fácilmente de 100 a 1500 kilómetros si no se abusa de los cebadores y se carga al máximo.
Los primeros en fallar en la parte delantera son los puntales y casquillos estabilizadores, así como el silent block trasero de la palanca. Todos los demás elementos pueden recorrer 200.000 kilómetros por nuestras carreteras y en Europa casi nunca se estropean. En la parte trasera, los primeros en ceder no son los casquillos de la viga, son indicativamente fiables, sino los casquillos inferiores del amortiguador, dando un golpe muy desagradable. La dirección puede ser sin asistencia eléctrica, afortunadamente el peso del coche lo permite, o con dirección asistida eléctrica ZF. Su diseño es similar al de Calinas y Grants, el motor está montado sobre un eje. Pero la rejilla ya puede golpear con un kilometraje de 50.000, pero este golpe es completamente seguro, no se atasca ni gotea. Lo principal es controlar la integridad de las anteras y el estado de las varillas de dirección, duran entre 60 y 90.000 kilómetros y, a menudo, se olvidan. Por cierto, en los automóviles sin dirección asistida, la columna de dirección a menudo se afloja, porque los conductores a menudo no siguen la regla de no girar el volante en su lugar. El sistema de frenos no causa ningún problema, aunque en los coches más antiguos los tubos de acero suelen estar ligeramente corroídos y la capa de plástico se desprende. Además, las pinzas traseras tienden a agriarse si se utilizan con pastillas desgastadas. Tradicionalmente en Opel, los cables del freno de mano se congelan en invierno después de 3 a 5 años de funcionamiento, se recomienda lavarlos con ATF periódicamente. Todo el mundo puede envidiar la vida útil de las pastillas y discos de freno. Los automóviles con discos de freno delanteros originales y un kilometraje de 200.000 no son nada infrecuentes, y la vida útil de las pastillas puede ser de 60 y 100.000 km con un manejo cuidadoso del pedal del freno. Esto es lo que significa alta calidad combinada con un peso reducido. Me gustaría decir que aquí tampoco hay problemas, pero lamentablemente no es así. La vida útil del embrague, el desembrague hidráulico y el volante es más que suficiente, al menos cientos de miles de kilómetros con un funcionamiento adecuado. Pero la propia transmisión manual de las series F13/F17 en motores de gasolina 1.4/1.6 a veces falla. La razón es su diseño, jaulas de plástico de los rodamientos de rodillos del eje secundario, carcasa débil, sellos de aceite con fugas y Dios sabe qué más. Se recomienda comprobar periódicamente el nivel de aceite y cambiarlo periódicamente. Si hay astillas en el imán del tapón del orificio de medición, entonces todo está mal, definitivamente es necesario reparar la caja. Antes de comprarlo, revise el automóvil en un ascensor, arranque el motor y haga girar las ruedas a 100 a 120 km por hora, luego apague el motor, un zumbido de la caja indicará un problema. Afortunadamente, con los motores 1.4 y 1.6 el problema es muy raro y se debe principalmente a algunos matices de funcionamiento. Pero con 1.8 y en coches más pesados, las posibilidades de encontrar este problema son altas. Con un motor turbo en la versión OPC hay una transmisión manual de la serie M32, es notablemente más confiable, pero tampoco eterna. Pero los motores diésel están equipados con un F23 de 5 velocidades que prácticamente no presenta tales problemas a pesar de la mayor carga. EasyTronic es un robot fabricado sobre la base de la transmisión manual F17 y, además de todos sus problemas mecánicos, también presenta problemas de accionamiento y algoritmos de funcionamiento francamente fallidos. Si ya has conducido un Vesta con AMT y has pensado que los alemanes definitivamente no son peores, estás equivocado. Esto no quiere decir que esta opción de transmisión sea absolutamente inviable. En un coche ligero y en carreteras rurales se comporta bastante aceptablemente, pero será necesario acudir periódicamente al centro de servicio oficial para adaptar el punto de agarre mediante el escáner del concesionario Tech2. Todos los motores son parientes cercanos, de la buena y antigua serie de Opel Motores, y remontan su pedigrí a los años 90. Los motores del Meriva están en su mayor parte libres de los problemas de su progenitor con un grupo de pistones fallido y una culata débil. Solo las primeras versiones del Z16XE pueden consumir aceite.
El resto se caracteriza por una vida útil constantemente alta, una correa de distribución fiable y muchos problemas menores entre los 6 y los 8 años. El cableado en el compartimento del motor es débil, lo que provoca pequeños y desagradables fallos. El sistema de ventilación del cárter aquí es muy simple y los motores envejecidos son propensos a sudar debido a la obstrucción del separador de aceite y el orificio del acelerador. Las trampillas Twin Port dentro del colector de admisión también suelen golpear. Aquí puede reemplazar el colector, pero repararlo será mucho más económico. El módulo de encendido no es confiable, especialmente si las bujías se cambian con poca frecuencia. La capacidad de servicio de la parte mecánica de los motores se ve algo compensada por las soluciones que no son las más exitosas en el sistema de control, pero todos los componentes son económicos y todo está perfectamente diagnosticado. Lo principal es revisar todos los sistemas a tiempo y cambiar el aceite en al menos una vez cada 10.000 kilómetros. Los motores diésel 1.3 y 1.7 están disponibles en diferentes opciones de potencia. El 1.3 tiene una cadena en la transmisión del árbol de levas, el 1.7 tiene una correa, pero en esencia los motores son muy similares, así como sus equipos de combustible y sus problemas. Observan inyectores relativamente débiles, cuya vida útil suele ser inferior a 100.000 kilómetros con combustible ruso, y la misma válvula EGR débil. Además, las tuberías de admisión del motor no están ubicadas de manera óptima, el sello a menudo se rompe y, como resultado, los motores no producen plena potencia. Con lo que no hay problemas es con las turbinas. En general, los motores diésel tienen bastante éxito, pero su uso fuera de las grandes ciudades puede ser breve. Por cierto, ojo con el colector de admisión. Aunque la EGR funcione correctamente, si el coche se utiliza para trayectos cortos, se acumula allí una cantidad terrible de hollín, a menudo una capa de varios centímetros. Esta es toda la información sobre los problemas del Opel Meriva A. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.